Estamos aquí para hacer una pequeña entrevista a Antonio Sevilla, fundador de la plataforma Causa Hebrea Gitana, y vamos a tratar el tema de la psicología hebrea, del crecimiento espiritual por medio del método motivacional, basándonos en el auténtico monoteísmo hebreo. Y bueno, resumiendo mucho, es algo así como decir que tus defectos pueden ser algo así como virtudes, si sabes cómo sacarles partido. Pero vamos a dejar que nos lo explique mejor Antonio. Lo primero, Antonio, ¿cuáles son las bases del auténtico monoteísmo efectivo? Bien, respecto al monoteísmo, significa un solo Dios que lo hizo todo, un solo principio de virtud que supervisa este mundo y por tanto admitimos que es bueno. Esto lo sabemos en fe y lo sabemos también cuando observamos la naturaleza y vemos que todo va correctamente, que los planetas giran en su órbita, en su sentido. Todo está programado. A bote pronto, claro, obviamente tú observas que hay un equilibrio y un balance. Si nosotros sabemos que eso es un diseño inteligente y que es bueno y que es equilibrado, muchas veces nos preguntamos, bueno, y entonces, ¿por qué existe el mal? Eso es algo bastante curioso. Grandes teólogos y muchas personas han puesto las manos a la cabeza pensando en esto. Pero desde el monoteísmo hebreo, de época mosaica y anterior, Dios lo ha hecho todo. Él ha hecho el bien y ha hecho la calamidad y todo lo ha hecho él. Eso significa que el sentido de los defectos, de las enfermedades, de la misma muerte en este mundo físico tiene que tener un sentido de corrección. Todo esto psicológicamente puede aplicarse, porque a día de hoy la psicología motivacional, las filosofías orientales, todo lo que es el aspecto del leadering de empresa, solamente se está ocupando de potenciar a las personas en sus cualidades, por decirlo de alguna manera, luminosas, pero están dejando al lado una serie de rasgos de personalidad y de carácter que son mecanismos de defensa que el ser humano también los tiene para llegar a los objetivos. Los personajes bíblicos también nos enseñan mucho de todo esto. Por ejemplo, Jacob, que después pasó a ser Israel, padre de las 12 tribus, para conseguir la primogenitura, curiosamente engaña a su padre haciéndose pasar por Esaú. Esto es muy curioso. ¿Qué nos quiere transmitir Dios en la Biblia en esos escritos literales? Eso, Ahí hay un eso es lo que hay mucha gente que se pregunta. ¿Cuál podría ser el significado profundo del reencuentro entre Jacob y Esaú? Bien, eso es muy profundo y yo le he dado muchísima vuelta, porque vamos a ver, el Tanaj o Biblia hebrea tiene varios niveles de profundidad e interpretación. No solamente es el nivel literal de la historia de unas personas que estaban en Medio Oriente y que se llamaban Jacob y Esaú. Tiene mucha No es más solo profundidad, si lo buscas. Exactamente. Está hablando de la evolución del alma y de la mente de la persona. Jacob y Esaú eran mellizos, en el mismo vientre de la misma madre. Sin embargo, Esaú representa la mala inclinación, que se llama el Yetzer Hara en hebreo, y Jacob representa la buena inclinación. Pero sin embargo, en el relato bíblico los hacen mellizos. Es muy curioso eso. Es como si te estuviera diciendo Dios, ambas cuestiones van de la mano. Los hace hermanos. O sea, te está diciendo Dios de alguna manera la mala inclinación y la buena inclinación, como Esaú y Jacob, son de lo mismo. de alguna manera. Sí. Vale. Y están hechos de la misma semilla de Isaac. Quiere decir que ahí hay un secreto psicológico muy grande que nos refiere que todo lo que tenemos dentro es un arma psicológica para la construcción personal. Simplemente tenemos que saber elaborarlo. Es mi postura. Yo postulo eso de igual manera. Vale, Antonio. Me gustaría saber de qué manera el monoteísmo hebreo es psicológicamente viable como crecimiento personal y cómo lo podemos aplicar a nuestro día a día. Bien, es viable porque va a usar toda la potencialidad del ser humano. No solamente el aspecto de bondad, que en hebreo se llama Gesed, sino los aspectos de rigor, de Geburah, de Din, de juicio. Todos aquellos aspectos de la personalidad, de firmeza de carácter, de ser tajante, etcétera, que hacen a una persona también exitosa, también los utiliza el monoteísmo. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, las filosofías budistas o orientales te dicen solamente amor, amor nada más, benevolencia nada más. Pero observamos en las mismas cualidades de Hashem, de Dios, que él a veces actúa con amor y otras veces actúa con juicio. Entonces, ¿por qué tenemos que dividirnos en dos? ¿Por qué no podemos usar toda nuestra potencia? Eso es monoteísmo, saber que todo viene de él
y que con conciencia a veces tendremos que hacer así y otras veces tendremos que hacer así. Claro, sí. Eso en el día a día te hace más exitoso y por eso vemos en el mundo judío que es un pueblo que ha prosperado a través de la resistencia, a través de las cámaras de gas, que ha sabido levantar la cabeza, que lucha cuando tiene que luchar y no se deja solamente matar, y que cuando tiene que ser riguroso, igual lo es. Vale, vale, Antonio. Has comentado muchas veces, Antonio, que este proyecto que nace de Causa Hebrea Gitana puede ser también una mano abierta al mundo judío y a la relación entre nosotros, los gitanos de origen hebreo, y nuestros hermanos judíos. ¿Nos puedes explicar un poco cómo la psicología hebrea y todo este proyecto nos puede unir a gitanos y judíos? Bien, quisiera comentar que a través de este proceso de 3 años y medio en el cual he intentado que esta gran nevuá o profecía donde el gitano hebreo se una al mundo judío se logre, he tenido altibajos, caídas y levantadas. He tenido contradicciones respecto a cómo unir religiones diversas o creencias distintas. Yo creo que tenemos que ir a lo común y no a lo diferente. Y la psicología hebrea, que en su día el gitano también tuvo antes de la llegada a Europa, cuando todavía recordaba que era hebreo de alguna manera, creo que es la base esencial para este ejad o unión plural, porque ahí es donde habita el éxito de una nación y de un individuo. Todo nace en la psique, en la mente. Entonces, los símbolos de nuestros patriarcas, el verdadero monoteísmo, el saber cómo Abraham, Isaac y Jacob hacían y conseguían llegar a los éxitos de las cosas, es para nosotros transformarnos. La psicología es la base y es el ladrillo para que una sociedad y una nación se construya y triunfe de alguna manera. Vale, saludos a nuestra hermana Esther, que acaba de entrar. Hola, Juanqui, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Muy bien. Antonio, otra pregunta interesante. ¿Qué diferencias crees que existen entre el verdadero monoteísmo hebreo y las religiones occidentales dualistas? Bien, esto es un poco difícil de explicar porque desde el punto de vista, muchas personas no saben que tanto el cristianismo occidental como otras religiones europeas y de la cuenca del Mediterráneo están impregnadas por el dualismo. Tanto que se habla del demonio, el dualismo para mí sería uno de los principales demonios, porque el dualismo es el que ha constituido que quemaran a millones de personas en la Inquisición simplemente por un miedo cerval a que existía un poder maligno y todo el mundo veía en otros que el demonio estaba en todos. El dualismo te quiere decir que el bien y el mal están gobernados por dos potencias distintas, con lo cual es abodázara, es idolatría, porque está refiriendo a que existen dos dioses. Claro. Lo pueden pintar como los quieran pintar, pero están refiriendo de que existe un Dios bondadoso y después hay algo malo ahí que también tiene su potencia. Dos, no uno. No es monoteísmo. Como sabrían los dioses diferentes. Independientemente de que es idolatría y no es monoteísmo, para el que es hebreo lo ve y obviamente está claro, también tiene sus riesgos. Porque el dualismo en las religiones cristianas occidentales te quiere decir que Dios se encarga del espíritu y el demonio se encarga de este mundo y le llaman el príncipe de este mundo. Quiere decir que la materia es mala y el espíritu es bueno. Eso, ¿cómo actúa en detrimento de un pueblo, como el pueblo gitano y otros? Haciendo que se paralicen y no hagan nada en este mundo físico. Porque creen que lo bueno solo va a estar luego, en el espíritu. La materia es mala, con lo cual me quedo sentado en la silla y ya no hago nada. Por eso el dualismo es lesivo y es una herida en nuestra nación y en los colectivos minoritarios de Europa, porque los aborrega y los droga para que no hagan nada. El monoteísmo no es así. Cuando Moisés sale con los hebreos de Egipcio, primero los lleva por un desierto donde se corrigen espiritualmente, pero una vez que se han corregido, ahora Dios quita a Moisés y pone a Josué y los lleva a pelear a terreno. Porque eso, ¿qué quiere decirte? Quiere decirte que hay que estar orando, pero también hay que estar actuando. Dios no quiso que el pueblo hebreo fuera un pueblo santo simplemente en el espíritu. No, lo llevó a una tierra, hizo que la conquistara e hizo que la trabajara. Eso significa que todo, acol le topa, todo es para bien. Espíritu y materia son de Dios, todo es de Él. Pero en el cristianismo occidental no habita ese pensamiento. Aunque digan que no habita ese pensamiento. Claro, y se demuestra en la inacción. El cristianismo occidental muchas veces dice que las cosas buenas que te pasan viene de Dios, te las envía Dios, y todo lo negativo o todo lo malo que te pase te lo envía el demonio. Efectivamente, y eso se demuestra en que existen hasta exorcismos y cuestiones varias que te quedas muerto porque dice, pero si eso no es así. Miren, otra de las historias que te lo explica muy bien, que es de los libros más antiguos de la Biblia, es la historia de Job. Nadie se ha preguntado por qué Job
siendo que todo le iba bien y era tan bueno, y estaba todo el día haciendo ofrendas a Dios para que no le pasara nada, ¿cómo es que empezó a caerle después tantas cosas malas? ¿Qué sentido tenía? Nadie se da cuenta que hay un diálogo entre la mala inclinación que representa el shaitán y Dios en ese diálogo psicológico. ¿Por qué Job es castigado? Porque si era tan bueno, ¿por qué es castigado? Y hay una explicación monoteísta muy clara. Job solamente trabajaba con la mano derecha de la buena inclinación, pero no se estaba santificando a través de las circunstancias adversas. Su trabajo interior era parcial, Juanqui, y por eso tuvo que trabajar también a través de la adversidad. Cuando acaba el libro de Job, por eso Job dice, ahora es cuando yo conozco a Dios, porque no estaba trabajando con todo su potencial. El monoteísmo te obliga a ser santo, no solo a través de pedir el bien, sino si te cae el mal, hay que agradecerlo, porque es como una corrección, es una maestría. No viene de ningún diablo que quiera triturarte así. Es absurdo. Necesitamos aceptar las dos partes, lo bueno y lo malo. Efectivamente, eso se llama trabajar a dos manos y usar la columna derecha y la columna izquierda en el trabajo de tus potencialidades. Obviamente esto va a ser una novedad enorme llevado a la psicología de empresa y a otras cuestiones mayores, porque no se usa. Europa, Occidente, no ha absorbido esa ética que ha hecho el pueblo judío un pueblo ganador, resiliente y que ha triunfado. Vale. Antonio, ¿nos puedes hablar un poco sobre la importancia de los símbolos que nos han acompañado desde siempre, ¿no? Desde el principio, la importancia que tienen los símbolos para la construcción de sociedades? Y me gustaría que nos dijeses algún ejemplo dentro del mundo judío, del mundo gitano, para que nosotros también podamos investigar y leerlo y aprender. Sí, vamos a ver. Lo más importante en la construcción de un pueblo, como en un árbol, es su raíz. Muchas personas me han dicho que no hace falta saber el origen de los gitanos, ni de los chinos, ni de nadie, porque eso no va a ningún lado. Y yo digo que eso es mentira. Si tú no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde va ni tiene que hacer. Un árbol sabe que tiene que crecer hacia arriba porque la raíz se la tiene hacia abajo. Y si no, ¿para dónde es que crecería? O sea, es de cajón que, claro, obviamente las personas que no tienen una tradición, una fe fija, pueden decir que eso no importa. Estamos en un mundo relativista, lo entiendo. Pero no es así. El pueblo judío se ampara y se refugia en sus símbolos. Cuando un judío sale a la calle y le pasa algo, piensa que haría Jacob, que haría Isaac, que haría Abraham, y se orienta en base a esas cualidades. Esos personajes bíblicos, independientemente existieran y lo llevamos en las venas, también son las cualidades que tenemos que trabajar dentro. Son cualidades de gesed, de bondad, pero también de rigor, también de lucha, de guerrería, de lo que tú me expreses. Esa historia es como la evolución del alma de una persona que va del 0 al 100. La conquista de Israel refiere a la conquista del espíritu. Cuando Dios manda a pelear contra los filisteos y a no mezclarse con ellos, psicológicamente te está hablando de cómo tienes que purificar tus malos pensamientos, cómo tienes que orientarte, cómo no has de mezclar. Todo eso es psicológico, psicología pura. El Mishkan, el tabernáculo, habla del cuerpo, cómo ha de ser purificado para que también el espíritu trabaje a través de una fisiología más construida. Todo eso en el símbolo te entra directo a tu corazón. Imaginemos un pueblo que durante 3000 años ha vivido en esos símbolos de éxito. Puede triunfar, pero el gitano fue, y otros colectivos, quitado de todo eso. Es más, se le dieron símbolos despectivos, hijos de Caín, vagabundos sin frontera, tocadores de palma, lo que sea. Si tú te crees eso, tú te crees que eres un hippie por la vida, tú no vas a hacer nada. Tú te crees que tú no puedes tener tierra porque te están diciendo que nunca la tuviste. ¿Y quién sabe? Ahora hemos descubierto que sí, por las investigaciones de causa hebrea. Por eso los símbolos y la psicología es la clave que nos va a unir y fortalecer. Y a otras personas igualmente a nivel empresa, política o personal también le van a venir muy bien. Vale, Antonio, interesante todo lo que cuentas. La verdad es para escucharlo y atentamente intentar entenderlo todo. Nos gustaría saber, Antonio, ¿cuáles crees que son los pasos a seguir desde un punto de vista espiritual, psicológico, pero también físico, para que las profecías se cumplan y que el gitano regrese a Israel, para que seamos otra vez uno con nuestros primos judíos y regresemos a nuestra tierra? ¿Qué pasos crees que deberíamos seguir el colectivo y el mundo gitano? Pues voy a volver a un ejemplo simbólico que habla de buenas cualidades. Imagino a Abraham, que sale de Ur de Caldea, abandona la casa de su padre y la idolatría,
y en mitad de un desierto, apenas es que circuncidado por primera vez, se sienta a 50 grados a la sombra y predica el monoteísmo a toda la persona que pasa. Yo creo que la palabra hibrit es muy grande. Ser hebreo no es ser portugués ni holandés, y discúlpame que te lo diga, porque también me han dicho que da lo mismo. O que, bueno, vale, ya lo sabemos, ¿y ahora qué? No, eso no es así. Ser hebreo necesita un trabajo interior, necesita justamente trabajar esta psicología, propagarla al mundo. Yo creo que los hermanos judíos han sabido guardar en inglés, keeper, guardadores de la Torá, pero también se la han reservado mucho para ellos, porque quizás no era el tiempo. Estoy intentando ver una visión donde nosotros como tribus de Israel no solo regresaremos, sino que nuestra teshuvá, nuestra vuelta será a través de poder nosotros propagar esta Torá psicológica a las naciones. Vamos a tener la oportunidad de trabajarnos dentro y luego enseñar fuera. Siempre he dicho ner beor, luz y vela. Tenemos la oportunidad de subir en esta escalera de Jacob, que por cierto representa igualmente la purificación de las emociones. También tiene su simbolismo la escalera de Jacob. Y creo que este es el proceso. El proceso empieza por la psique, empieza por el Israel espiritual, empieza por la construcción personal, por el ejemplo, por tender la mano, hasta que el mundo judío también tienda la suya. Creo que este procedimiento que estamos llevando a cabo va a ser el inicio de algo muy grande. Claro. Es que ser tribus perdidas o ser hebreos no solo es una bendición, es un trabajo que tenemos que hacer. Es un trabajo que tenemos en las manos y que tenemos que actuar. No podemos esperar a que nos venga del cielo todo. Efectivamente, hay muchísimos ejemplos por los cuales la bendición o es material también o no es. Este concepto, y vuelvo a lo mismo, del dualismo cristiano occidental, impregnado también de doctrinas platónicas y otras, sí. Que toda la espiritualidad es buena, la materia es mala, que en este mundo solo hay que esperar, que los milagros son solo de parte de Dios, pero no del hombre que ponga también el empeño. Toda esta parálisis lo que está constituyendo es muchas muertes de personas, muchos destinos perdidos y muchos niños descalzos. Y esto es deshonroso para los líderes espirituales, tanto gitanos como otras personas, porque no están enseñando el monoteísmo real del Tanaj y de la Biblia hebrea original. Han pervertido, y no digo que lo hayan hecho de malas maneras, pero han pervertido totalmente el mensaje abrahámico, que lo que demuestra es que un hebreo ha de salir, ha de meter el pie en el agua, ha de luchar para conquista de Canaán y ha de ser espiritual, pero a la vez físico. Dios quiso profetas, pero también quiso reyes. Y lo mismo te habla de un Moisés que te habla de un David o de un Sansón. Y eso lo que te quiero decir es que esta nación necesita líderes espirituales, pero también guerreros, reyes y también personas que muevan las manos. Tenemos que ser íntegros, como en un cuerpo existen los dedos, las manos, la cabeza y la boca, nosotros hemos de ser completos. No podemos ser solamente una mano de alabanza, pero hasta ahí llegó, mientras nuestros niños van descalzos o las personas están perdiendo su futuro. Hay que implicarse totalmente. Vale, Antonio, pues ha sido un placer escucharte. Lo que has explicado, espero que a muchos les sirva para aclararse qué es la psicología hebrea y qué es el método motivacional. Y bueno, esperemos muchas más entrevistas como esta para que vayas resumiéndonos un poco cómo es todo esto. Muchas gracias por la oportunidad y, como digo, siempre trabajaremos para nuestro pueblo gitano y para otras personas que también necesitan esta psicología ganadora. Gracias por todo, Juanquín. Saludos.